En enero de 1999, una retroexcavadora trabajaba en un terreno árido al poniente de la presa Cerro Prieto, en Linares, cuando el operador escuchó un sonido metálico bajo la cuchilla. Pensó que se trataba de una lámina vieja o de un tanque abandonado. Sin embargo, al detener la máquina y apartar la tierra con palas, emergió poco a poco la silueta oxidada de un tráiler de transporte de caballos. Estaba enterrado a casi 2 metros de profundidad, como si la tierra lo hubiera tragado décadas atrás. Los obreros se acercaron en silencio. El aire que salió del interior era rancio, pesado, como cuero mojado mezclado con óxido. La compuerta trasera parecía haber sido forzada desde dentro. En el piso, entre el metal corroído, se distinguían fragmentos óseos, jirones de lona bordada y restos de monturas. Un objeto llamó de inmediato la atención: una espuela artesanal marcada con iniciales grabadas a mano. Ese hallazgo, aparentemente accidental, no era simple chatarra olvidada. Representaba la primera pista tangible de un misterio que llevaba 23 años enterrado: la desaparición de 4 jinetes de Linares que habían salido una mañana rumbo a Montemorelos y jamás regresaron. Las familias habían buscado durante décadas, pegando retratos en mercados, tocando puertas en comandancias, repitiendo los nombres como quien se niega a rendirse. Nadie les dio respuestas. Los expedientes fueron archivados, la versión oficial habló de fuga voluntaria y la vida siguió su curso. Pero ese tráiler oxidado, con huesos y objetos dentro, obligaba a mirar de nuevo lo que muchos creían leyenda de rancho. Se abría así una herida que nunca había cerrado, una historia de silencios, de omisiones y de una verdad que la tierra intentó ocultar, pero que el viento terminó por devolver. El jueves 12 de agosto de 1976, Linares despertó bajo una neblina espesa que cubría los sembradíos resecos y los caminos de tierra rojiza que llevaban hacia la presa Cerro Prieto. Era de esos amaneceres en que el aire se sentía pesado, como si algo invisible anunciara un cambio que nadie podía nombrar. En el lienzo charro conocido como El Dorado, el sonido de los establos y los gritos de las aves marcaban el inicio de la jornada. Allí, 4 hombres de campo se preparaban para salir rumbo a Montemorelos, donde debían presentarse en la feria regional. Ramiro Galván, de 26 años, tenía la mirada inquieta de quien siempre galopaba al límite. Evaristo Molina, de 24, el más bromista, improvisaba versos mientras ajustaba la montura de su caballo. Mateo Saucedo, de 29, se concentraba en limpiar una espuela recién comprada con sus iniciales grabadas. Y Anselmo Villarreal, de 32, alto, moreno y serio, supervisaba con cuidado que el tráiler estuviera bien enganchado y listo para transportar a los animales. El vehículo, un modelo blanco con franjas verdes, había sido adaptado para cargar 3 purasangres entrenados y 1/4 de milla. Además, llevaban sillas, lazos, banderillas y toda la utilería que acompañaba las presentaciones de rodeo. La rutina parecía normal, como tantas otras veces, pero la diferencia estaba en lo que nadie podía anticipar. A las 8:45 de la mañana, los 4 partieron con destino a Montemorelos. El camino de salida los mostró serenos, conversando entre sí, con la confianza de quienes estaban acostumbrados a recorrer esas rutas. A medio trayecto, detuvieron la caravana en una gasolinera cercana al entronque con la carretera vieja. El dependiente los observó comprar cervezas Carta Blanca y bromear sobre un próximo torneo en Saltillo. Ese recuerdo, tan cotidiano, sería más tarde el último testimonio confiable de que habían estado vivos y juntos. Después, el silencio. Nadie volvió a verlos cruzar. Nadie supo explicar en qué punto exacto el tráiler se desvió de la carretera principal. Y ese vacío, tan pequeño en apariencia,
se convertiría con el tiempo en un abismo imposible de llenar. Las esposas y madres, sin saber aún lo que ocurría, esperaban noticias en sus casas. El reloj avanzaba y la ansiedad crecía. El ruido de las aves, el crujido de la madera en los establos, todo parecía acentuar la ausencia de llamadas, de señales, de cualquier noticia. Esa mañana que comenzó con niebla, pronto se transformó en un recuerdo que nunca se borraría de Linares. Si relatos como este toca tu corazón, suscríbete, activa la campana y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Lo que nadie imaginaba era que, en algún punto del trayecto, un desvío no registrado cambiaría todo el rumbo de la historia. Esa misma mañana, a las 11:15, una llamada entró en la comandancia rural de Linares. Era la voz nerviosa de un campesino que juraba haber visto un tráiler con caballos desviarse por una brecha irregular, rumbo a un rancho abandonado cerca de la presa. Describió el polvo levantado por las llantas y cómo el vehículo se adentraba lentamente entre nopaleras y cercas oxidadas. El hombre pidió que enviaran una patrulla, insistiendo en que aquel desvío no era común. El oficial que recibió el aviso anotó el reporte en una hoja cualquiera, con letra apurada y sin sello oficial. El documento quedó arrumbado sobre un escritorio de madera astillada. Nadie se levantó de la silla, nadie fue a verificar el camino señalado. La denuncia quedó atrapada en la indiferencia, como si se tratara de un rumor más. Las horas siguieron su curso. En la feria de Montemorelos, los organizadores comenzaron a inquietarse por la ausencia del grupo. Los caballos que debían entrar al ruedo nunca llegaron. Para la gente, fue solo un retraso inexplicable. Para las familias, el inicio de una incertidumbre que no tendría fin. En los ranchos cercanos, algunos decían haber escuchado el motor de un camión pesado circulando a media mañana por una brecha sin nombre. Otros aseguraban que esa misma noche vieron luces en un paraje deshabitado. Ningún testimonio fue recogido oficialmente. La desconfianza hacia las autoridades era tanta que muchos prefirieron callar. Al caer la tarde, las esposas llamaban de casa en casa con voces cada vez más quebradas. En la cocina de la madre de Ramiro, los frijoles hervían olvidados en la olla mientras ella repetía una y otra vez que su hijo no se retrasaba nunca, que debía haber ocurrido algo en el camino. Los relojes avanzaban, pero ninguna noticia llegaba. Lo que había comenzado como una jornada alegre se transformaba en una espera cargada de presagios. El aire en Linares se volvió denso, como si la neblina de la mañana nunca se hubiera disipado del todo. Mientras tanto, ese pequeño reporte abandonado en la comandancia, aquella hoja con un trazo de tinta, pudo haber cambiado el rumbo de la historia si alguien lo hubiera tomado en serio. Pero nadie lo hizo, y esa omisión marcaría la primera gran grieta en el caso. ¿Qué ocurrió en esa brecha olvidada? ¿Quién los desvió del camino y con qué intención? Son preguntas que durante años permanecerían enterradas bajo capas de silencio y polvo. Quédate con nosotros hasta el final de este relato, porque lo que está por revelarse en los siguientes minutos pondrá en evidencia hasta dónde puede llegar el olvido. ¿Y qué ocurre cuando la verdad intenta ser sepultada? Al cumplirse 2 días de la partida, la ausencia de noticias ya no podía explicarse con un simple retraso. Los familiares comenzaron a recorrer caminos de terracería, rancherías y estaciones de servicio. Las esposas de los jinetes golpeaban puertas con la esperanza de encontrar a alguien que hubiera visto el tráiler blanco con franjas verdes. Cada negativa era un golpe más fuerte que el anterior. En el mercado municipal se colocaron los primeros retratos hechos a mano. Sobre una cartulina arrugada, la madre de Evaristo trazó con marcador negro el rostro de su hijo. Debajo escribió una frase sencilla que luego se repetiría como un eco en la región:
se fueron montados, no pudieron volverse polvo. Los transeúntes leían en silencio. Algunos bajaban la mirada, otros prometían avisar si escuchaban algo. La vida cotidiana empezó a entrelazarse con el desconcierto. En la cocina de los Saucedo, los platos quedaron intactos sobre la mesa. En casa de los Villarreal, la ropa de trabajo permanecía doblada en una silla, esperando a alguien que no volvería a ponérsela. El vacío ocupaba los espacios como un huésped incómodo, imposible de ignorar. Las mujeres avanzaban entre ranchos polvorientos, preguntando por los 4 vaqueros en cada tienda, en cada cantina. En algunos lugares, la recibida era amable pero inútil. En otros, apenas abrían la puerta para decir que no sabían nada. La desesperación se transformaba en súplica, aunque sea una pista, un rumor, díganos algo. Los días se sucedieron con la misma rutina amarga: colgar carteles, visitar comandancias, esperar llamadas que nunca llegaban. El eco de los cascos de caballos sobre el pavimento durante una cabalgata local provocó que varias familias salieran a la calle pensando que era el regreso. Pero no había regreso. Solo era un desfile cualquiera. Dentro de la comandancia, los funcionarios mantenían el mismo discurso. Quizá se fueron por voluntad propia, quizá tenían asuntos turbios. Esa versión oficial dolía más que el silencio, porque significaba que las autoridades no estaban dispuestas a buscarlos. Cada madre, cada esposa entendía que, si querían respuestas, tendrían que encontrarlas por su cuenta. En los pueblos vecinos comenzaron a escucharse comentarios de madrugada: que un grupo armado había sido visto cerca de la presa, que un rancho abandonado estaba ocupado por hombres extraños. Ninguna de esas versiones fue recogida oficialmente. El rumor se mezclaba con la esperanza y la esperanza con el miedo. El tiempo avanzaba y la incertidumbre corroía. Las familias no sabían aún que el caso sería etiquetado con una frase seca, escrita en un expediente: ausencia voluntaria. Esa definición, tan cruel como injusta, los condenaría a luchar durante décadas contra el olvido. Lo que estaba por venir no sería consuelo, sino una red de rumores, contradicciones y versiones falsas que terminarían desviando la atención, alejando aún más la posibilidad de encontrar la verdad. Las primeras semanas después de la desaparición estuvieron marcadas por rumores que surgían como humo en cada esquina. En las cantinas de Montemorelos, algunos afirmaban que los habían visto bebiendo juntos, como si hubieran decidido abandonar todo sin explicación. En Gualagüises, un campesino aseguró haber escuchado disparos cerca de un rancho viejo en la madrugada. En la radio local apareció una carta anónima que sugería que los 4 hombres habían huido hacia Texas, llevándose ganado ajeno. Ninguna de esas historias tenía rostro ni hora exacta. Eran relatos difusos, imposibles de comprobar, pero repetidos con tanta insistencia que empezaban a sonar como verdad. Cada versión no confirmada añadía confusión a las familias, que seguían caminando de oficina en oficina pidiendo que los buscaran. El desconcierto se mezclaba con la rabia. ¿Por qué la gente prefería creer en fugas y delitos inventados, en lugar de aceptar que habían desaparecido sin dejar rastro? El Ministerio Público comenzó a registrar esas declaraciones como posibles indicios de actividad ilegal. Para la burocracia era más fácil etiquetar el caso como problema de ganado que reconocer la posibilidad de un crimen organizado. Esa narrativa oficial debilitaba la búsqueda, porque alejaba la atención de lo esencial. 4 hombres habían salido de su pueblo y jamás regresaron. Mientras tanto, en los hogares, las mujeres resistían como podían. La esposa de Mateo recorría mercados preguntando a vendedores ambulantes. La madre de Evaristo visitaba templos, dejando estampas con la foto de su hijo. Los niños crecían escuchando versiones contradictorias sobre lo ocurrido con sus padres.
Entre ellos, el silencio se volvió una costumbre, una forma de sobrevivir a la incertidumbre. Los rumores también dividieron a la comunidad. Algunos vecinos repetían que seguramente estaban implicados en negocios turbios. Otros defendían su honor recordando que eran hombres de trabajo, dedicados a sus caballos y a sus familias. El conflicto desgarraba al pueblo. Unos elegían la sospecha, otros la memoria. Con el paso de los meses, cada nueva historia se volvía una distracción. Se hablaba de que alguien los había visto en una estación de autobuses en Reynosa, o que uno de ellos había cruzado a pie la frontera. Nada de eso era cierto, pero el efecto era devastador. Cada rumor alejaba a las familias de una búsqueda clara, desgastando su fuerza y su esperanza. Ese entramado de versiones falsas, de red herrings, como dirían los cronistas años después, fue quizás la maniobra más efectiva para sepultar la verdad bajo capas de duda. Los hombres no estaban en Texas, ni escondidos en una cantina. Estaban mucho más cerca, en un lugar donde nadie quiso mirar. Y mientras esas historias crecían como hierba mala, el expediente oficial se cerraba con la frase más hiriente: ausencia voluntaria. Si crees que esta historia merece ser contada y recordada, comparte este video con alguien cercano. Haz que más personas conozcan lo que ocurrió en Linares, porque el silencio solo se rompe cuando la verdad circula. El tiempo pasaba y las familias ya no sabían a quién acudir. Habían tocado puertas de periódicos, visitado curas y hasta consultado con autoridades federales. La respuesta siempre era la misma: no hay pruebas de delito. Desesperadas, reunieron lo poco que pudieron vender, entre muebles y pertenencias, para contratar a un detective retirado de Monterrey que aceptó revisar el caso. El hombre, de rostro curtido y mirada cansada, prometió resultados. Durante semanas recorrió rancherías, conversó con camioneros que circulaban entre Linares y Montemorelos y siguió huellas en parajes polvorientos. Llevaba consigo una libreta donde anotaba detalles mínimos: horarios, caminos alternos, relatos de vecinos que recordaban haber escuchado motores pesados a deshora. Su empeño devolvió un hilo de esperanza a las familias, que se reunían cada fin de semana para escuchar cualquier novedad. En sus recorridos, el investigador descubrió coincidencias inquietantes. Varios testigos decían haber visto luces en el viejo rancho Los Encinos durante la madrugada posterior a la desaparición. Otros hablaban de maquinaria en movimiento cerca de la presa, aunque oficialmente no había registro de obras en esa fecha. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que parecía acercarlo a una verdad incómoda. Una madrugada de octubre, al estacionar su automóvil frente a una posada modesta, encontró un papel en el parabrisas. La nota, escrita a mano con letras torcidas, decía: no se escarba donde la tierra quiere callar. No había firma, ni indicios de quién la había dejado. El mensaje, tan breve como contundente, lo sacudió más que cualquier amenaza explícita. Al día siguiente, el hombre se presentó ante las familias y con voz grave anunció que renunciaba al caso. No explicó más. Solo devolvió la libreta con apuntes incompletos y se marchó sin mirar atrás. Su retirada dejó un vacío insoportable. Si alguien con experiencia se rehusaba a seguir, significaba que había fuerzas mucho más grandes protegiendo ese silencio. Las esposas se quedaron abrazadas en el patio de la casa de Ramiro, entendiendo que el miedo ya no era solo suyo. Si hasta un investigador acostumbrado a lidiar con violencia daba un paso atrás, ellas debían enfrentar que la verdad estaba bloqueada por algo más que la indiferencia institucional. El eco de aquella frase, no se escarba donde la tierra quiere callar, quedó grabado en la memoria colectiva. Era como si la tierra misma se hubiera convertido en cómplice de un secreto demasiado grande. Lo que nadie sabía entonces era que ese mensaje anticipaba el destino final del caso.
el verdadero lugar donde los jinetes y sus caballos habían quedado sepultados, esperando a ser descubiertos más de 2 décadas después. Con el paso de los años, el caso fue apagándose lentamente, como una fogata que se consume hasta quedar en brasas. Los expedientes, escritos a mano y guardados en carpetas de cartón, se deterioraron en los archivos municipales. En 1985, una tormenta arrasó con parte del Palacio de Gobierno en Linares y con ella se perdieron decenas de documentos, entre ellos el único parte policial completo de aquel 12 de agosto de 1976. El registro oficial se desvanecía igual que los recuerdos. El lienzo charro El Dorado, que alguna vez vibró con los cascos de los caballos y las voces del público, cerró sus puertas a mediados de los 80. La falta de fondos y el peso del abandono lo convirtieron en una bodega agrícola. Las gradas de madera quedaron cubiertas de polvo. Las sogas se pudrieron y los corrales se llenaron de maleza. El lugar donde los jinetes habían partido aquella mañana quedó reducido a un cascarón vacío, cargado de ecos que nadie quería escuchar. Para las familias, la vida siguió con la rutina impuesta por la ausencia. Algunas madres murieron sin obtener respuestas. Los hijos crecieron entre retratos en sepia y anécdotas repetidas, aprendiendo a hablar de sus padres en presente, como si admitir lo contrario significara rendirse. En las reuniones familiares, los más viejos aún mencionaban a Ramiro, Evaristo, Mateo y Anselmo como si fueran a entrar por la puerta en cualquier momento. La memoria colectiva también se fragmentó. Para los jóvenes que llegaron a la adultez en los 90, la historia de los 4 vaqueros comenzó a sonar como una leyenda de rancho, un relato exagerado que se contaba en cantinas y sobremesas. La falta de pruebas visibles, la indiferencia oficial y los rumores inventados habían conseguido transformar un hecho dolorosamente real en un mito a medio creer. Pero la tierra, a pesar de los años, no olvida. Bajo la superficie árida del noreste de Nuevo León, entre nopaleras y caminos de terracería, permanecía oculto un testigo silencioso. Un tráiler sellado con metal y huesos. Nadie lo sabía aún, pero cada día que pasaba acercaba más el momento en que ese secreto enterrado sería devuelto a la luz. 2 décadas de polvo no fueron suficientes para borrar los nombres de los 4 hombres. A pesar de los intentos por reducirlos a un rumor o a una carpeta olvidada, la insistencia de las familias mantuvo viva una llama pequeña pero constante. Y esa llama sería suficiente para encender otra vez la verdad. Si piensas que la justicia nunca debería quedar enterrada bajo el silencio, suscríbete ahora y activa la campana. Así podrás acompañarnos hasta el final de este relato, donde descubrirás cómo, después de 23 años, la tierra misma se encargó de revelar lo que tantos quisieron ocultar. El 6 de enero de 1999, el aire frío recorría los llanos al poniente de la presa Cerro Prieto. Un grupo de operarios trabajaba en la preparación del terreno donde se instalarían generadores eólicos. A media mañana, el operador de una retroexcavadora sintió un golpe extraño en la cuchilla de la máquina. No era roca ni raíz, el sonido era hueco, metálico, como si hubiese chocado contra una estructura enterrada. Intrigado, detuvo la máquina y descendió. El capataz ordenó limpiar con palas el área golpeada. Poco a poco comenzaron a emerger fragmentos de lámina oxidada. A medida que retiraban la tierra compacta, se fue revelando la silueta de un tráiler de transporte de caballos. El vehículo estaba casi fundido con el suelo, como si la tierra lo hubiera abrazado durante más de 2 décadas. Los trabajadores se miraban entre sí sin decir palabra. La cabina estaba colapsada. Las placas habían desaparecido y la compuerta trasera mostraba signos claros de haber sido forzada desde dentro. Al abrir una rendija, un olor agrio salió disparado,
una mezcla de cuero húmedo, metal oxidado y hueso seco. El silencio fue inmediato. Nadie quiso acercarse demasiado, pero la curiosidad los obligó a mirar. Entre las grietas oxidadas del piso se distinguían fragmentos óseos, vértebras deformadas, falanges quebradizas, pedazos que no parecían pertenecer solo a animales. Junto a ellos, jirones de lona bordada y restos de monturas corroídas confirmaban que ese tráiler había transportado caballos. Un objeto pequeño llamó de inmediato la atención de uno de los operarios. Era una espuela artesanal ennegrecida por el tiempo con iniciales grabadas a mano, MS. Ese detalle, insignificante para cualquiera ajeno a la historia, sería devastador para quienes aún recordaban a Mateo Saucedo. La noticia se esparció rápidamente por los municipios cercanos. El capataz suspendió de inmediato los trabajos y notificó a las autoridades. 2 días después, llegaron peritos forenses y personal del Ministerio Público. Los técnicos acordonaron el área y ordenaron el traslado del tráiler a una bodega judicial en Montemorelos. El operativo no fue discreto. La silueta del tráiler oxidado, a medio salir de la tierra, quedó registrada en una fotografía publicada en un diario local bajo un titular inquietante. Del fondo del rancho, un silencio despierta. Cuando Clara Molina, madre de Evaristo, vio esa imagen en el periódico, acudió de inmediato a la comandancia con una foto de su hijo a los 24 años. En ella aparecía usando unas espuelas idénticas a las halladas. El parecido era innegable. No aceptó evasivas. Exigió una investigación. Lo que se había intentado enterrar para siempre estaba comenzando a emerger. Y con ello, los nombres que durante más de 2 décadas habían sido reducidos a un murmullo, volvían a pronunciarse en voz alta. Lo que nadie imaginaba aún era que, dentro de aquel tráiler corroído, la tierra guardaba mucho más que huesos fragmentados. El hallazgo del tráiler oxidado removió no solo la tierra, también la memoria de un pueblo que llevaba más de 20 años guardando silencio. En Linares, los familiares de los 4 vaqueros se reunieron por primera vez en décadas en el centro cultural. Hijos ya adultos, esposas envejecidas y nietos que apenas conocían las historias por fotografías en sepia, se miraban entre lágrimas y recuerdos. Cada uno llevaba carpetas con recortes de periódicos, cartas guardadas y copias de las denuncias que alguna vez fueron ignoradas. En medio de ese encuentro, el nieto de Anselmo Villarreal pronunció una frase que quedó registrada en un acta informal. Lo que la tierra escondió, el viento lo reclama. Sus palabras recorrieron el salón y se grabaron en la memoria de todos. Era la confirmación de que aquello que tantos quisieron callar finalmente volvía a la superficie. La noticia atrajo también a voces anónimas que durante años habían callado por miedo. Un antiguo trabajador del rancho Los Encinos envió una carta a la fiscalía. En ella aseguraba que, en el verano de 1976, había visto a 4 hombres ser conducidos a un establo abandonado por individuos armados que portaban insignias no oficiales. Afirmaba además que uno de ellos gritó antes de ser golpeado: «Nosotros no vendemos rutas». El testigo terminaba su relato con una línea subrayada: «Yo callé por miedo, pero el silencio no me deja dormir». No fue la única declaración. Otro hombre, ya en silla de ruedas, relató que, semanas después de la desaparición, notó un montículo extraño de tierra junto a un corral vacío. Cuando preguntó al capataz del rancho, recibió una respuesta seca: «Aquí no se entierra nada que quiera ser recordado». Las versiones coincidían con los indicios forenses: la compuerta trasera forzada, los huesos mezclados con restos de caballos, la espuela con iniciales. Por primera vez, la historia tenía testigos dispuestos a hablar. Y aunque los años habían borrado rostros y detalles, el peso de la verdad,
empezaba a formar una línea clara. Mientras tanto, en los pueblos vecinos, el hallazgo del tráiler despertaba recuerdos dormidos. Algunas personas aseguraban haber visto movimientos nocturnos de maquinaria cerca de la presa en 1976. Otros confesaban haber escuchado disparos en la lejanía. Nadie podía precisar la fecha exacta, pero todos coincidían en algo. Ese territorio había guardado demasiado silencio. El expediente reabierto ya no era una carpeta olvidada. Ahora se trataba de un caso vivo, con voces nuevas y un pueblo entero observando. Pero lo que estaba por revelarse no solo implicaría a trabajadores rurales, sino a nombres poderosos que durante años habían operado en la sombra. Comparte este video con alguien que sepa valorar la memoria. Cada vez que esta historia llega a más personas, se fortalece la lucha contra el olvido y se honra a quienes fueron arrancados de su camino. La reapertura del caso puso bajo presión a antiguos empleados del rancho Los Encinos, entre ellos Aurelio Cárdenas, quien había sido capataz en 1976. Durante años había guardado silencio, pero la evidencia hallada y el peso de las declaraciones anónimas lo obligaron a hablar. Su testimonio, recogido bajo juramento, estremeció a todos los presentes en la fiscalía. Aurelio confesó que aquella noche vio cómo los 4 vaqueros fueron llevados al viejo granero del rancho. Estaban golpeados, con la ropa desgarrada y los rostros cubiertos de polvo. Los hombres que los escoltaban portaban armas y placas sin número, insignias improvisadas que no dejaban dudas de que contaban con respaldo institucional. Cárdenas relató que los jinetes fueron interrogados durante horas. Querían obligarlos a ceder sus rutas de transporte de ganado, vitales para mover reses sin controles hacia la frontera. Pero Ramiro, Evaristo, Mateo y Anselmo se negaron. Respondieron con la misma firmeza que siempre habían mostrado en el trabajo. No venderían, no se prestarían a mover ganado ajeno. Esa negativa marcó su condena. Según el capataz, la orden fue clara: enciérrenlos en su propio tráiler junto con los caballos. Él mismo recibió la instrucción de sellar la compuerta trasera con un candado industrial. Aurelio aseguró que todavía podía escuchar los golpes desesperados contra el metal, los relinchos ahogados de los animales y los gritos apagados por la falta de aire. Durante horas, el tráiler vibró como una caja de resistencia. Al tercer día, todo quedó en silencio. Su voz temblaba al describir cómo manejó la retroexcavadora para abrir la fosa. Recordaba la tierra húmeda mezclada con piedra triturada, la instrucción de cubrir el tráiler con láminas para disimular olores y finalmente la orden seca de no volver a hablar del tema. Si preguntaba, me enterraban junto a ellos, dijo. La fiscalía confrontó a Aurelio con los hallazgos forenses: huesos humanos y equinos mezclados, mantillas fusionadas con tierra compactada, la compuerta deformada desde dentro. Cada detalle coincidía con su relato. No había contradicciones. Su confesión no era solo un testimonio, era la pieza que cerraba un rompecabezas armado con décadas de silencio. Pero Cárdenas no fue el único en señalar. El nombre de Eleuterio Barragán, excomandante de la Policía Judicial en Linares, apareció repetido en varias declaraciones. Había sido la mano institucional que garantizó la impunidad. Aunque ya anciano y en deterioro mental, su presencia como autor intelectual no podía ser ignorada. El caso, que durante años fue reducido a rumores de cantina, se transformaba ahora en una acusación formal. La verdad, por fin, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, lo que faltaba era aún más inquietante: la decisión judicial que confirmaría, o no, que el Estado había sido cómplice de sepultar no solo cuerpos, sino también la memoria de un pueblo entero. El 1 de abril de 1999,
La sala B del Tribunal de Control en Monterrey se llenó antes de que amaneciera. En las primeras filas estaban las esposas, ahora con cabellos plateados, los hijos que apenas recordaban los rostros de sus padres y los nietos que habían crecido con la sombra de un relato incompleto. En el banquillo de los acusados se encontraban dos figuras envejecidas, Aurelio Cárdenas, con la mirada clavada en el suelo, y Eleuterio Barragán, el excomandante, perdido entre silencios y frases sin sentido. La fiscal Teresa Valdés abrió la audiencia reconstruyendo 23 años de omisiones. Exhibió fotografías ampliadas de la espuela grabada con las iniciales MS. Mostró informes forenses que detallaban huesos humanos y equinos mezclados en posición fetal y recordó cómo las familias habían sido acusadas injustamente de inventar rumores. La sala escuchaba en absoluto silencio. Los peritos explicaron que la disposición de los restos solo podía explicarse por muerte por asfixia. Había marcas de manos contra el metal, mantas pegadas al suelo por la humedad y jirones de camisa bordada encontrados entre vértebras. No quedaba espacio para dudas. Aurelio, presionado en interrogatorio, confirmó lo que ya había dicho. Él selló la compuerta del tráiler. Él manejó la retroexcavadora para cubrirlo. No disparé, repitió, pero callé. Y al callar, fui parte. Su voz quebrada resonó en la sala como una condena propia. El tribunal dictó sentencia. 50 años de prisión para Cárdenas por homicidio agravado, ocultamiento de cuerpos y colaboración con estructura criminal. Para Barragán, cadena perpetua simbólica en un centro penitenciario médico, reconociéndolo como autor intelectual pese a su deterioro. La jueza fue clara. El olvido no será absolución. El Estado pidió disculpas públicas y ordenó convertir el viejo lienzo charro El Dorado en un memorial. Días después, el lugar fue reabierto. Entre gradas oxidadas y polvo acumulado, se colocaron 4 placas con los nombres de Ramiro Galván, Evaristo Molina, Mateo Saucedo y Anselmo Villarreal. Una inscripción sencilla quedaba grabada en el acero. Cabalgaban libres, aquí nadie los olvida. La ceremonia fue sobria. 4 caballos sin jinete cruzaron el ruedo vacío en círculo, como un eco de lo que se había perdido. No hubo discursos largos ni aplausos, solo silencio. Pero no era el silencio del encubrimiento, sino el de la memoria. La justicia llegó tarde, incompleta, con responsables muertos y cómplices jamás identificados. Sin embargo, ese día, el pueblo entendió que la verdad no se oxida, que la tierra puede guardar secretos, pero siempre habrá un momento en que los devuelva. Si piensas que estas historias no deben caer en el olvido, suscríbete y comparte este video. Tu voz puede ser la que mantenga viva la memoria de quienes fueron silenciados, para que nunca más la verdad quede enterrada bajo tierra y miedo.